Buenos días, compañeros, maestro. En esta diapositiva se verá el examen del segundo parcial, en los cuales hablaremos de el análisis de la estructura de capital, en este caso la liquidez y solvencia. A la hora de valorar el desempeño económico de una empresa, aparecen diferentes ratios o medidas que hay que tener en cuenta. Sin embargo, ninguno de ellos refleja de manera tan fiel y precisa el estado económico y financiero de la empresa como es la liquidez y solvencia en la misma. Quizás te estés preguntando qué es la solvencia y liquidez. Bueno, la siguiente diapositiva lo veremos. La solvencia es la capacidad de un individuo o empresa para atender sus compromisos de pago con los acreedores, es decir, sus deudas. Cuanta más capacidad de pago posea, más solvente será. Una empresa no es solvente cuando sus activos no son suficientes para respaldar sus pasivos. Para evaluar la solvencia de una empresa es necesario comprobar la existencia de dinero en efectivo, cuentas corrientes, derechos de cobro, bienes inmuebles y maquinaria, que en este caso serían nuestros activos. Por lo tanto, la solvencia de una empresa se mide de la siguiente manera. Solvencia es igual al valor total de los activos del negocio entre el valor de los pasivos. Este ratio se evalúa midiendo la totalidad de activos fijos circulantes de la empresa entre los pasivos, lo cual da como resultado su capacidad de hacer frente a las deudas a largo plazo. Para saber si la empresa se sitúa en un buen ratio de solvencia, podemos analizar tres resultados diferentes. Tipos de solvencia. La solvencia de una empresa dependerá de dos factores principales: la capacidad de generar recursos financieros suficientes, la capacidad de pago de los atrasos, es decir, la puntualidad de los pagos. Por lo tanto, podemos decir que existen dos tipos de solvencia. La solvencia técnica, que sería la solvencia de una entidad cuando es capaz de generar suficiente flujo de efectivo a partir de sus activos para liquidar sus pasivos. Y la solvencia efectiva, que se produce cuando una empresa no puede pagar sus deudas con el dinero generado por sus actividades y por lo tanto debe vender sus activos o obtener fondos adicionales para pagar sus deudas, es decir, será una solvencia a corto plazo. La diferencia entre estas dos es tanto el concepto de liquidez como el de solvencia refleja la capacidad de pago de una empresa. No debes descuidar ninguno de estos aspectos si quieres evitar que tu empresa incurra en problemas financieros graves. Aunque la solvencia y liquidez son conceptos diferentes, muchas veces suelen relacionar argumentando que una mayor liquidez proporciona una mayor capacidad de pago y por lo tanto una mayor solvencia. Sin embargo, es conveniente diferenciarlo para no caer en errores que nos conduzcan a tomar decisiones financieras equivocadas. La diferencia principal entre ambos conceptos se basa en la liquidez. Mide la capacidad de pago a corto plazo, es decir, los compromisos inmediatos, mientras que la solvencia abarca los compromisos de pago a largo plazo. Aquí tenemos una tabla donde nos explica otras diferencias. En este caso, la liquidez posee más activos corrientes. La empresa tiene una mayor capacidad de liquidez. En tanto, en solvencia puede haber solvencia en la medida que posean otros activos que tengan una estabilidad financiera a largo plazo. En liquidez, la facilidad de los activos es convertirse en efectivo. En cambio, en solvencia, las perspectivas del futuro, se ve la perspectiva del futuro de la empresa. En la liquidez, los ratios utilizados es la razón circular entre el capital de trabajo neto y el TES. En cambio, en solvencia, es el ratio de apalancamiento financiero, el endeudamiento, el ratio de deuda. En liquidez tenemos, si la liquidez de la empresa se ve comprometida, la solvencia del negocio podrá terminar viéndose afectada. Y en la solvencia, cuando existe un claro riesgo de insolvencia, podría terminar declarando la bancarrota. En la liquidez tenemos un riesgo bajo y en la solvencia hay un riesgo mayor. A continuación,
hablaremos sobre los estados financieros proyectados. Bueno, los estados contables constituyen uno de los elementos más importantes de la transmisión de información económica referida a la situación y la gestión de entes públicos o privados, ya sea en estos con o sin fin de lucro. En esta información económica habrá de ser utilizada tanto por usuarios internos como otros ajenos al ente. La proyección de los estados financieros consiste en calcular cuáles son los estados financieros que presentará la empresa en el futuro. La técnica más habitual para proyectar los estados financieros es la denominada de porcentaje de ventas y consiste en realizar los estados financieros proyectados en función de los efectos que tendrá una variación de las ventas en estos. La información necesaria para hacer la proyección financiera. Una proyección financiera es un concepto que debe tener en cuenta cuando piensa en un emprendimiento, inversión, búsqueda de financiamiento, plan de crecimiento o incursión en nuevos mercados, ya que te permitirá determinar la factibilidad económica del proyecto. Una proyección financiera es un análisis que te permite calcular desde el punto de vista financiero y contable cuál será el desenvolvimiento de tu empresa o negocio en un futuro determinado. De esta manera podrás anticipar las eventuales utilidades o pérdidas del proyecto. La importancia de estas proyecciones recae en que no solo te ayudarán a evitar emprender proyectos e inversiones negativas para tu negocio, sino también te permitirán detectar áreas de oportunidades y pasos que podrían ser favorables. Los parámetros base de la proyección. Cuando la empresa necesita hacer alguna proyección, recurre a una de las técnicas más utilizadas para estos casos. Me refiero a las técnicas de planeación cuantitativa, que es otra que la proyección de estado financiero o estado de proforma a través de la planeación cuantitativa. Se puede conocer los efectos fiscales de las operaciones y las necesidades de financiamiento externo para el periodo que se requiere. A continuación se verá. Los parámetros de base de proyección. Al hacer la proyección se tiene que considerar el comportamiento de las variables que afectan los estados financieros. La demanda, la estimulación de la demanda y en seguir la estimación de las ventas es el punto más importante de todo el proceso de proyección de estado financiero. En función de las ventas se determinan de producción y los costos de la misma. La necesidad de aumentar los activos fijos y la utilización de mano de obra, las compras de materiales y artículos determinados, etc. En algunos casos las ventas pueden comportarse más o menos igual que en el ejercicio anterior. Puede incrementarse como consecuencia de una mayor utilización de la capacidad instalada o como consecuencia de una ampliación. La estructura del estado de resultado debe separarse en dos: la parte operativa que se deriva de la estructura de activos y que está representada por el bloque que se inicia a partir de las ventas y termina en el renglón de utilidad de operación, o la parte financiera determinada por la forma en que se financiaron los activos y que abarca el bloque de utilidad de operación y termina en el renglón de utilidad neta. Las políticas o metas de la empresa. Al hacer la planeación, es muy importante considerar la política vigente en lo que se refiere a la cantidad de efectivo que se debe mantener disponible, plazos de crédito que se otorga a los clientes, cantidades a mantener en inventario, tasa de depreciación de activos fijos, tasa de amortización intangible, plazo de crédito otorgados por los proveedores, etc. Las decisiones de estructura de activos o estructura financiera. Al hacer la proyección de estados financieros deben considerarse los planes de expansión o modernización que impliquen adquisiciones de activos de largo plazo. También es importante incluir los planes relacionados con la contratación de préstamos a lo largo y o las aportaciones de capital, comportamiento de variables externas y en la preparación de los estados financieros proyectados. Debe considerarse el comportamiento esperado en las variables macroeconómicas tales como tasa de inflación, tasa de interés bancario de activo y pasivo,
Disposiciones fiscales relacionadas con la depreciación de los activos fijos, deducibilidad de gastos, periodicidad y forma de efectuar pagos de impuestos. Al contar con la información necesaria, estaremos en posibilidad de tomar decisiones para verificar aspectos de crecimiento, revisión de políticas, ajuste de gastos, adquisiciones de activos, fijo de inventario, pago de pasivos, incremento de capital social, determinación de la política de dividendos, alternativas de fuentes de financiamiento, evaluación del costo de capital de evaluación de proyectos de inversión. Con esta información estaremos en posibilidades de tomar las mejores decisiones.